Bienvenidos mis hermanos a esta hermosa comunidad de Universo Cristiano donde hablamos de Biblia, historia y teología, y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de la Didaché o Enseñanza de los Apóstoles, capítulo 7, ya con la segunda parte, como le menciona el doctor Alfonso Ropero, la parte de los ritos o ministerios. El capítulo que vamos a hablar el día de hoy es un tema muy esencial en el cristianismo y es el bautismo. Aquí vamos a nosotros a ver rápidamente cómo era el bautismo en esta comunidad que es mencionada por la Didaché de los primeros cristianos. Bueno, el capítulo 7, bautismo, dice acá estos 4 versículos. El versículo 1 dice: con respecto al bautismo, bautizaréis de esta manera, habiendo primero repetido todas estas cosas. Os bautizaréis en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en agua viva corriente. Aquí quiero yo que usted vea dos aspectos importantes. Primero, la fórmula bautismal: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Justamente como es ordenado por Jesucristo en Mateo 28:19, cuando da la gran comisión y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Otro aspecto que quiero que usted vea es la manera en que bautizaban en esta comunidad, que nos evidencia cómo bautizaban los primeros cristianos. Recordemos que hoy en día tenemos bastante diferencia entre diferentes denominaciones, religiones, más que todo dentro del cristianismo, por ejemplo, católicos, evangélicos, veamos que otros anglicanos, luteranos, tienen en cuanto al modo de aplicar el bautismo diferentes formas. Unos bautizan por aspersión y otros por inmersión. Pero bien, si usted lee acá en la Didaché, en el capítulo 7, exactamente en el versículo 1, se bautizaba en agua viva corriente. ¿Qué quiere decir esto? Ellos buscaban de alguna manera algún lugar donde había agua corriente, como un río. Si no existía agua corriente, se podía bautizar en otro tipo de agua, pero ellos buscaban normalmente los ríos, y es por eso que encontramos en el Nuevo Testamento diferentes ejemplos. Por ejemplo, en Hechos 8, cuando el eunuco es bautizado por Felipe, dice que ellos descendieron al agua. Entonces, acá también nos da una enseñanza del bautismo por inmersión, algo que era muy utilizado por la iglesia primitiva, que siempre fue el bautismo por inmersión. Sigamos leyendo. Pero si no tienes agua corriente, entonces bautízate en otra agua. Aquí ya te está dando otra opción. Si no hay agua corriente, puedes bautizarse con otra agua. Por eso les mencionaba que no necesariamente en un río. Ellos podían buscar alguna otra agua, y vamos a ver más adelante que ellos tenían sus bautisterios para poder bautizar. Si no tienes agua corriente, entonces bautízate en otra agua. Y si no puedes en agua fría, entonces hazlo en agua caliente. Acá también era otra forma, ¿verdad? Si se puede hacer con agua fría o caliente, no había ningún problema. La cosa era primeramente hacerlo por inmersión. Y aquí nos da la última opción, como última instancia. Pero si no tienes ni una ni otra, entonces derrama agua sobre la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Justamente es lo que conocemos hoy como bautismo por aspersión, que se derrama agua sobre la cabeza haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya no como inmersión. Pero vean acá, por eso es importante hacer un análisis de lo que uno está leyendo. Para ellos lo principal era el agua viva corriente, es decir, la inmersión. Como última instancia, si no había, porque recordemos que había lugares desérticos por donde ellos vivían, puede que no encontraran agua en ese momento. Entonces, de alguna manera tenían ellos que ver cómo bautizaban. Entonces ellos aplicaban este bautismo de aspersión, de derramar agua sobre la cabeza 3 veces, pero como última instancia. Hoy en día sucede lo contrario, es muy diferente. Muchos aplican el bautismo por aspersión como primera instancia, y dejan ya de un lado lo que es el agua viva corriente, ya dejan de un lado la inmersión. Muchos incluso
se defienden utilizando este pensamiento de que el bautismo por inmersión es únicamente el bautismo de Juan el Bautista, cosa que no es así, pues vemos en todo el Nuevo Testamento todo lo contrario y en estos documentos históricos también. De manera que lo principal siempre va a ser agua viva, inmersión, sea corriente. Muchos hoy, por ejemplo, lo hacen en alguna piscina, tienen ya sus baptisterios en las iglesias, en fin, hay bastantes. Hoy tenemos muy accesible lo que es este tipo de bautismo. Entonces creo que hoy en día, como ellos lo hacían, en última instancia se debería hacer también. Entonces, sigamos leyendo. Nos quedamos aquí en el 3, ahora nos toca el 4. Pero antes del bautismo, que el que bautiza y el que es bautizado ayunen y todos los demás que puedan, y ordenarás a aquel que es bautizado que ayune un día o 2 antes. Vean que algo también bastante peculiar acá es que ellos antes de bautizarse ayunaban. De alguna manera trataban de prepararse para este evento, esta ordenanza tan importante en la vida de todo cristiano, que debían de ayunar, y ya sea un día o 2 días antes, de manera que ellos ya fueran preparados para el bautismo. Algo que posiblemente muchos hacen hoy en día. Hoy en día realizan todo un proceso antes de bautizarse, donde se dan inducciones, se hacen oraciones, ayunos, adoración, alabanza. Entonces es algo que también se aplicaba antes, que se hacía en estas comunidades. Entonces está muy bien que se siga haciendo hasta la fecha. El ayuno acá ustedes lo pueden ver. Veamos acá, hay un comentario que hace acá el doctor Alfonso Ropero que dice: ¿cuántos se convencen y creen ser verdad las cosas por nosotros enseñadas y dichas y prometen vivir de esta manera? Son enseñados a orar y suplicar por medio del ayuno a Dios el perdón de sus anteriores pecados, acompañándolos también nosotros en el ayuno y oración. Seguidamente los conducimos a un paraje donde haya agua, y del mismo modo que fuimos nosotros regenerados, se regeneran también ellos. En efecto, allí practican el lavatorio en el agua en el nombre del Padre, del universo y soberano Dios, y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. De hecho, aquí está citando una obra de Justino Mártir en su primera apología, capítulo 61. Vea qué interesante, que también Justino Mártir menciona cómo se aplicaba lo del ayuno antes de ir a bautizar. Aspectos importantes para dar a conocer acá. Entonces, en resumen, vieron que este capítulo es bastante corto, entonces creo que no nos vamos a alargar demasiado. Solo quiero que tengan en mente que la fórmula trinitaria siempre ha estado presente para el bautismo. Hoy en día muchas sectas tratan de desviar el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, utilizando únicamente el bautismo en el nombre de Jesús, utilizando una aplicación de interpretación errónea, y se van no solo contra la hermenéutica, sino que contra la historia. Por lo que vemos, el bautismo trinitario sí es bíblico, y aparte de bíblico es histórico. Es algo que siempre se ha hecho y así debe hacerse. Otro aspecto, como lo mencionamos, el agua. El bautismo por inmersión es lo más importante. Luego, si no encontramos agua viva corriente, si no encontramos otro tipo de agua, por última instancia se debe de aplicar el bautismo por aspersión. Pero como yo les mencionaba acá, siempre en primer lugar, y así lo hacían los primeros cristianos, se debe bautizar por inmersión. No solo tenemos evidencia acá en la Didache, ahorita les voy a mostrar otra evidencia hallada en una casa que era una iglesia en una ciudad llamada Duro Europos, donde se hicieron diferentes descubrimientos y se descubrió una iglesia. Y más bien se dice que esta es la iglesia más antigua descubierta hasta la actualidad. Entonces les voy a mostrar una imagen a continuación para que ustedes vean justamente este detalle. Ahorita se los muestro. Acá tenemos esta imagen, viene de la Universidad de Yale, quienes son los que realizaron
esta excavación y tienen justamente los datos y ciertos artefactos arqueológicos en cuanto a este descubrimiento ahí en la universidad, en el museo de Yale. Dice acá, si ustedes pueden ver en esa imagen se puede apreciar que hay como un agujero. Bueno, ese es un bautisterio. Es como una pila donde se bautizaba. Y dice el texto: el baptisterio de Dura Europos era una pequeña habitación con una pila bautismal en un extremo. El bautisterio era por inmersión y la pila bautismal, ubicada debajo de una bóveda con columnas, era lo suficientemente grande como para contener a una persona. Como se mencionó anteriormente, el baptisterio fue decorado con un ciclo de pinturas cristianas, una pintura de Cristo con el Buen Pastor, por ejemplo, visible a la derecha. Apareció sobre la pila bautismal. Bueno, entonces acá, que es lo más importante, es que justamente habían bautisterios, habían pilas donde se hacía el bautismo. Como les mencioné, si no había agua, había corriente, ellos tenían esas pilas para bautizar, pero ellos siempre buscaron de alguna manera hacer el bautismo por inmersión. Entonces, con esto finalizamos, mis hermanos. Es una pequeña enseñanza sobre el capítulo 7, pero así vamos a ir siguiendo capítulo por capítulo para que ustedes puedan de alguna manera concentrarse en el capítulo que estamos estudiando. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta el próximo video.